Muy interesante y vamos a conversar en esta oportunidad, iniciando el programa con Irma Ramos, directora ejecutiva de Impares. Ella nos acompaña aquí en los estudios de RPP porque hay dos temas que concitan atención y también, ojo, preocupación de los sectores involucrados. Ya venció el plazo, lamentablemente, para que el Ejecutivo observe la ley que impulsa la calidad de los materiales educativos y también los recursos en este sector en el Perú. Esto, según los especialistas, pone en peligro la educación sexual integral y también la educación con enfoque de género en colegios. ¿Cómo está, señora Ramos? Tenga usted muy buenos días y muchas gracias por su visita. ¿Cómo está, Carlos? Bueno, a ver, ¿qué es lo preocupante de esta situación con respecto a esta norma que el presidente debía observar hasta el día de ayer, si no me equivoco, pero no lo ha hecho? ¿No? Entonces ya viene la promulgación por parte del Congreso de la República. Hay quienes consideran que es un atentado contra el derecho humano, pero queremos escuchar el análisis que usted hace de esta norma. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de RPP y saludar a la audiencia de Ampliación de Noticias. Bueno, este es un tema realmente muy delicado. Todas las personas, incluyendo los niños y las niñas y los adolescentes, tienen el derecho a recibir una educación de calidad, una educación integral. Así se ha comprometido el Perú en todos los ámbitos internacionales y en todos los documentos internacionales que ha firmado. Sin embargo, esta ley estaría afectando ese derecho porque le da poder a los padres de familia que no tienen formación técnica para determinar los contenidos y las formas de enseñanza, de poder vetar, analizar, cuestionar y participar con todo poder en los contenidos que van a recibir los niños y también en los materiales. Los maestros son capacitados para ello. Técnicamente tienen conocimientos de cómo y qué deben enseñar a los niños en las diferentes etapas de la vida. Ahora, este proyecto ha sido impulsado en el Congreso y ha tenido el respaldo, sobre todo de algunas bancadas que evidentemente tienen una especie de formación en base a religión, principios religiosos que ellos respetan por supuesto tienen todo el derecho a hacerlo, pero cree que eso es lo que ha influido básicamente en la aprobación, o sea, como tratando de imponer alguna de las ideas de la corriente religiosa que siguen a la sociedad. Lamentablemente es así. Es así porque no han pedido opinión ni al Ministerio de Educación, ni al Ministerio de la Mujer, ni a la Defensoría del Pueblo. No tienen realmente aportes jurídicos de ningún nivel que podría opinar acertadamente y en base a conocimientos científicos sobre los contenidos y la educación de los materiales y de la educación básica regular, ¿no? Lamentablemente está dirigida a cercenar lo que se ha avanzado en educación sexual y reproductiva. En el año 21 se han aprobado los lineamientos para la educación para que los maestros impartan esta educación en forma gradual, dependiendo de la edad, de la capacidad de los niños, ¿no? Y en base a conocimientos científicos. Los padres de familia estarían equivocados de pensar que porque no se les va a enseñar educación sexual integral en los colegios, ellos no van a aprender. Bueno, el interés y ellos van a acudir a los amigos, van a acudir al internet y van a conseguir información distorsionada y los va a inducir a tomar también decisiones distorsionadas. Además, en una coyuntura, señora Ramos, en la cual evidentemente en nuestro país siguen ocurriendo casos de agresiones y crímenes hacia mujeres, niñas, violaciones. Y bueno, ¿esto cree usted también que le quitaría rectoría al propio Ministerio de Educación? Mire, yo creo que la educación sexual integral forma a las personas de tal manera que va a disminuir los embarazos no planificados de los adolescentes, va a disminuir los casos de violencia y de feminicidios.
también van a disminuir los suicidios, porque muchas niñas que se embarazan por desconocimiento se suicidan. Va a preparar a las niñas y a los niños a tomar decisiones basadas en conocimientos, porque es una educación integral, no solamente se habla de sexualidad, sino que se imparte conocimiento sobre la anatomía, la fisiología, la capacidad de tomar decisiones, provee a los niños de instrumentos que le permiten negociar en diferentes situaciones. Es el machismo también. Así es, y también le permite identificar momentos en que esté en riesgo. Todos sabemos que más o menos 7.000 violaciones se producen cada año. En el 21 estuvieron muy cerca a los 7.000. Y estas violaciones, en el 78% de los casos, se dan en el ámbito familiar. De tal modo que a veces los niños no distinguen cuándo están siendo violentados, ¿no?, con una caricia y cuándo no. En la educación sexual integral... de adolescentes pueden distinguirlo, pero también el temor es la que las hace callar, ¿no? Así es, así es. La educación sexual integral les enseña a tener mayor autoestima y poder conversar sobre el tema con sus padres cuando están en peligro. Muchas veces, como tú bien lo has dicho, se atemorizan, tienen miedo de conversar, creen que determinadas actividades son un pecado, que no las pueden hablar, que no las pueden conversar. Eso lleva a que tengamos tantos embarazos de adolescentes y niñas. ¿Cuál es el nivel justamente en estos momentos de embarazos no planificados en el país? Mira, bueno, estamos más o menos en adolescentes, estamos en cerca de 9. Han bajado un poquito estos embarazos durante la pandemia, pero nuevamente están incrementándose. Lo que necesitaríamos es que... ¿Se refiere al 9%? 9%, sí. Ya, del total. Lo que quisiéramos... El 9% del total. Sí, lo que quisiéramos estamos en 8.4, más o menos, cerca de 9. Te digo 9 porque en la zona rural es mucho más alto. Ese es un promedio nacional. En la zona rural están de 9 y más, ¿no? Y sacamos el promedio. Bueno, pero tenemos algunas cifras también que nos dicen que esto es un problema grave. Cada día tenemos 4 nacimientos de niños de madres menores de 14 años. Para que una niña dé a luz a los 14 años, cada día. Y cada hora estarían más o menos 8 a 9 nacimientos de adolescentes menores de 18 años. Entonces, las cifras son alarmantes, ¿no? Y no quisiéramos que ningún adolescente interrumpa su embarazo. Generalmente nuestros niños y niñas tienen proyectos de vida, tienen deseos de llegar a culminar una profesión, de ser médicos, enfermeras, etc. Cuando tienen un embarazo, que no lo han planificado, cuando tienen una infección de transmisión sexual como el SIDA, termina este proyecto de vida, se interrumpe este proyecto de vida, ¿no? Antes que nos gane el tiempo, señora Ramos, muy concreto, también se ha aprobado un predictamen en la Comisión de la Mujer, ¿no?, que se considera pone en riesgo la aplicación del aborto terapéutico. ¿Cuál es su análisis respecto a esta norma? Lamentablemente se le está dando la misma protección al concebido que a la mujer. Y esto contraviene no solamente la Constitución, sino muchos acuerdos internacionales que también ha firmado el Perú. Una mujer que está en riesgo su salud o su vida tiene el derecho de poder acudir a un embarazo, a la interrupción de un embarazo menor de 22 semanas, según las leyes peruanas. Desde 1924 nosotros tenemos en la Constitución un artículo que dice que la mujer tiene derecho a esta interrupción siempre y cuando sea una indicación terapéutica. Y en el 2014 ya el Ministerio de Salud aprobó una guía de aborto terapéutico en estos casos que se está aplicando. Este anteproyecto de ley estaría violando la Constitución y todos los acuerdos que se han hecho hasta el momento y los avances que se han hecho de protección a la vida y a la salud de la mujer. Yo creo que no podemos
poner en el mismo nivel de protección a la unión de un espermatozoide con un óvulo que a una mujer que probablemente en la mayoría de casos ya es una madre de varios niños, que en el caso en que su salud peligra y puede llegar a la muerte, dejaría abandonados a estos niños como madre. Y yo creo que esta es una gran equivocación. Todas las mujeres, de acuerdo a todas las leyes internacionales de derechos humanos, tienen derecho a una atención en todos los ciclos de su vida y en todos los momentos de su vida. Y cuando la vida de la mujer está peligrando o su salud está peligrando por un embarazo, debe tener derecho al aborto terapéutico, teniendo incluso en cuenta que hay niñas menores de 14 años que están siendo violadas y están embarazadas. Estas niñas también tienen derecho a interrumpir un embarazo que ellas no han buscado y ni tienen idea que lo han conseguido. En este caso, tratándose de un dictamen aprobado en la comisión, va evidentemente a su discusión en el Pleno. Señora Ramos, muchas gracias por su visita. Encantadísimos. Y esperemos que este anteproyecto no prospere y que el Congreso no apruebe la inclusión de la opinión directa de los padres de familia en los textos, que deje a los técnicos que hagan su trabajo, que le dejen al Ministerio de Salud y de Educación que cumplan con su trabajo en ambos casos. Muy bien, señora Irma Ramos, directora ejecutiva de Impares.